Unidad de Gestión Educativa Local número 14 de Ollón. Estimados colegas del área de comunicación e inglés, reciban los saludos cordiales de la jefa del área de AGP y la directora de la UGEL 14 Ollón. En esta oportunidad compartir con ustedes estrategias inferenciales para la comprensión de textos. Nuestro propósito del día de hoy es fortalecernos en estrategias de lectura inferencial con la única intención de ir mejorando la comprensión de textos. Los temas que se abordarán en un primer momento y muy breve se dará pues algunas orientaciones generales sobre la inferencia. Luego haremos el análisis de la competencia lee en la capacidad infiere e interpreta en relación a los estándares de aprendizaje de dicha competencia. Y por último, pues se darán algunas orientaciones sobre las estrategias inferenciales. Vamos a iniciar entonces. ¿En qué consiste la lectura inferencial? La lectura inferencial, de acuerdo a los aportes de diversos autores, nos dice pues que, en primer lugar, Pinzas nos dice que la lectura inferencial consiste en establecer relaciones entre las partes del texto para inferir una nueva información que no está escrito en el texto. Otros también nos dice, Ingan nos dice que pues la lectura inferencial son actividades que hace pues al lector y que le posibilita en adquirir nuevos conocimientos del texto y que sumado con sus conocimientos preexistentes o sus saberes previos va a ir a construir nuevas ideas a partir de la comprensión y el significado que encuentra en los textos. Y esto le va a permitir pues tener una nueva construcción sobre el sentido y la organización lógica para que al final cumpla o cubra los vacíos que existe en la estructura del texto. Por su parte, la señora Isabel Solé nos manifiesta que el proceso inferencial pues está basado en indicadores como predecir los resultados, inferir el significado de palabras desconocidas, sugerir las causas de determinados efectos, inferir el significado de frases hechas según el contexto y prever un final diferente. Estos aportes, si los relacionamos nosotros con la programación curricular, pues tenemos el gran compromiso como docentes de enseñar a los estudiantes a realizar deducciones basadas en el texto y el contexto. Asimismo, identificar información implícita y explícita y relacionarla entre sí para construir el sentido global del texto y deducir nueva información. También, pues, nuestro compromiso es que nuestros estudiantes sean capaces de explicar el propósito, el uso del lenguaje, la intención del autor, entre otros puntos más, y relacionarlo pues con el contexto sociocultural del lector y del texto. Ahora vamos a conocer pues un poco la intención de la competencia lee, específicamente en la capacidad infiere e interpreta. Esta capacidad, ¿qué es lo que quiere que hagan nuestros estudiantes? En la competencia lee, primero tenemos que dar una mirada al estándar de aprendizaje. Los estándares de aprendizaje sabemos que es la meta donde queremos que lleguen nuestros estudiantes. En lo que concierne a la capacidad infiere e interpreta, nuestros estudiantes deben ser capaces, al culminar el sexto ciclo, deben ser capaces de interpretar el texto considerando información relevante y complementaria para construir su sentido global del texto. Pero esto también se va a ir valiendo de otros textos, es decir, van a ser capaces de
discernir ideas en textos o al realizar la lectura intertextual. Entonces, si nosotros sintetizamos qué es lo que nos pide la competencia infiere e interpreta, pues vamos a tener que esta capacidad nos pide que nuestros estudiantes sean capaces de explicar el tema, subtemas, propósito comunicativo. Además, que sean capaces de distinguir lo relevante de lo complementario. Eso lo dicen los estándares, y por eso es que nosotros debemos acompañar a nuestros estudiantes en dicho proceso, formulándoles preguntas potentes para que logre estas habilidades y por ende llegar al logro de la competencia en relación a su estándar. Por ejemplo, cuando nosotros preguntamos sobre el tema, siempre tenemos con esta preguntita, estamos muy familiarizados cuando decimos ¿de qué trata el texto? Cuando realizamos pues pregúntale al texto o pregúntale al párrafo, ¿no? Y acá nosotros pues tenemos que aterrizar que el estudiante debe tener conocimiento pleno de qué es un texto. Acá debemos nosotros acompañarle con informaciones de contenido disciplinar, donde que el texto pues es el sujeto más importante que está presente en todo el texto. De la misma manera vamos a ir diciéndole que para que comprueban que sea el tema, pues se van a formular la preguntita ¿qué dice el texto sobre el tema? Y así formarán la oración y será parte de la idea principal. Entonces, la idea principal será pues la oración más importante que engloba al texto. Por su parte, luego seguimos preguntando pues sobre lo que es los subtemas. Una vez que ya está ubicado el tema, lo ubicamos las ideas principales y luego los subtemas. Los subtemas lo vamos a preguntar pues con esta, valga la redundancia, con esta preguntita: ¿qué aspecto del tema trata en el texto? Hay otras preguntas como ustedes pueden ver, pero es importante que nos familiaricemos con cada uno de ellos y llegamos al verdadero propósito que nos situamos en el día a día en nuestras sesiones. Ahora, otro también nos pide que nuestros estudiantes deben ser capaces de establecer conclusiones. ¿Pero conclusiones a partir de qué? A partir del texto, a partir de sus saberes previos o su experiencia y a partir del contexto. Es decir, tiene que ser toda una transición y preguntas como estas les va a ayudar. Seguramente ustedes tienen otras más en su legajo pedagógico y es muy bueno que pues también lo llevemos a la práctica. Siguiendo con las exigencias de esta capacidad, nos dice también que el estudiante debe ser capaz de deducir y establecer relaciones lógicas entre pues los que menciona, entre algunas, no son las únicas, de causa-efecto, de semejanza-diferencia, entre otras. Acá le estoy dejando algunas preguntas que tal vez pues les sea de utilidad en su práctica docente. Señalar las características implícitas de seres, objetos, hechos, lugares. Cuando nosotros tenemos un texto frente a nosotros, siempre van a estar presentes acontecimientos, seres, lugares, etcétera, y nosotros tenemos que ir direccionándole con preguntas a nuestros estudiantes para que vayan deduciendo esas características que están implícitamente en el texto y pues nos toca trabajar en ello, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son sus características físicas o apariencias? Puede que en algunos textos sí aparece, pero cuando aparece no, pues ya no habría la necesidad de exigirlo, sino sería en otros puntos o en qué tipo de textos están, porque muchas veces menciona ciertas características, pero otras, las más relevantes, están sobreentendidas. Por eso acá las preguntas que se les está compartiendo con ustedes. Por otro lado, también pues está que nuestros estudiantes deben ser capaces de determinar el significado de las palabras, de expresiones con sentido figurado,
a partir del contexto del texto. Pero solamente se deben quedar ahí, no. Cuando nosotros hacemos la indagación lectora, hacemos que nuestros estudiantes vayan haciendo pues el rastreo y ubican las palabras desconocidas o las expresiones también que a simple no es, de repente no tiene una referencia a lo que quiere decir. Entonces, ¿qué lo pedimos? Pedimos que nuestros estudiantes pues hagan un bosquejo de ese significado en el contexto del texto. Por acá algunas preguntas que te van a ayudar ello, ¿no? Porque algunos requieren de leer las informaciones que están antes o después de las palabras, y a otras requieren también pues que lean todo el párrafo. Pero sin embargo, no deben quedarse solamente con ello, sino como también puede ser la intención de ir incrementando el léxico de nuestros estudiantes, podemos decirle que vayan comprobando con el uso del diccionario, para que vayan pues también discerniendo los diferentes significados que una misma palabra presenta, ¿no? Entonces es importante, vuelvo a recalcar, las preguntas que nosotros formulamos a nuestros estudiantes. Por otro lado, también está pues explicar la intención del autor. Todo texto tiene una intención, tiene un propósito, ¿no? Ese propósito va a estar marcado de acuerdo a la intención del lector. Por acá algunas preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el propósito principal del autor al escribir este texto? Entonces ahí ya pues nos dirá pues si el autor nos quiere de repente pues recrear, nos quiere informar, en fin, hay un sinnúmero de razones de repente direccionado al tipo también del texto. Y luego vamos a ir viendo también que el estudiante sea capaz de explicar la intención de los recursos formales. Las preguntas nos van a ayudar, yo sé que nos van a ayudar, y de acuerdo al propósito vamos a ir formulando esas preguntas, vamos a ir direccionando las preguntas en esos momentos didácticos, decir pues cuál de estas preguntas me ayudaría, ¿no? Entonces acá están pues por ejemplo, ¿para qué usa los paréntesis el autor? ¿Cuál es la función de los paréntesis en esta parte del texto? O sea, quiere decir que el estudiante tiene que ir viendo pues todo lo que concierne a los recursos formales que son parte del texto, y pues comprender las verdaderas intenciones de cada uno de ellos. También pues que sean capaces de explicar la trama de las personas, los personajes y algunas figuras retóricas que presenta el texto. ¿Será la única pregunta? No, yo sé que ustedes tienen también muchísimas, y sumados con lo que se les está alcanzando vamos a hacer de repente fuerza y lograr competencias en nuestros estudiantes. También pues nos pide que nuestros estudiantes sean capaces de identificar algunas características del tipo de texto y el género discursivo de acuerdo al sentido global del texto. Esto de repente nos es mucho más complejo, porque como no está a simple vista dada qué tipo de texto estamos leyendo, entonces tenemos que ir formulando preguntitas en relación a los indicios que presenta ese texto, ¿no? Y por eso acá, por ejemplo, dice, ¿no? ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Qué pretenderá el autor o autora de un texto, de un texto? Y acá, ¿no? Si nos convence qué tipo de texto es, ya los estudiantes, algunos ya están muy familiarizados, dice argumentativo, seguro te va a decir. Si nos quiere contar una historia, narrativo, enseñarnos algo para hacer algo y tener un producto instructivo, y así sucesivamente te van a ir diciendo, y esos indicios, esos hechos va a estar en el texto. Preguntas, como le vuelvo a decir, preguntas potentes, es seguramente que de una u otra manera van a ser buenos resultados, vamos a tener buenos resultados en lo que es nuestra meta, ¿no? Mejorar en el rendimiento de nuestros estudiantes desarrollando competencias. Asimismo, acá tenemos un bloque pues, de preguntas para ir deduciendo a qué género discursivo pertenece el texto.
Todo eso no es como un juego de adivinanza. Nosotros tenemos que acompañar a nuestros estudiantes a que conozcan esa tipología, esos géneros, esos formatos, pero a partir de un texto. Incluso pues a veces se analiza el texto, ya se llega a la comprensión de qué tipo de texto es, y como para ir familiarizándonos un poco más, pues se puede hacer que los mismos estudiantes hagan pues un organizador visual con lo que es pues las características primordiales de ese tipo de texto, de ese género de texto, incluso de los formatos, ¿no? Entonces, de ahí también pues teniendo todo ese enlace, pues nos dice que tiene que estar direccionado y nos va a dar el sentido global del texto. Por eso es que acá también lo formulo algunas preguntas, ¿no? ¿Con qué propósito el autor presentó la tabla estadística? ¿Qué función cumple el primer párrafo con del texto? Y así sucesivamente. En esta transición vamos a utilizar diversas estrategias, de acuerdo al propósito, como les decía. Pregúntale al texto, exploración, indagación lectora, el scanning, el skimming, pregúntale al párrafo. O sea, hay una serie de estrategias. Incluso pues el formular buenas preguntas también pues es la estrategia de formular preguntas, ¿no? Entonces, vuelvo a recalcar, no son hechos acabados, sino más bien de repente informaciones que se ha podido sintetizar de diversas fuentes, y ahora pues les toca a cada uno de ustedes a seguir avanzando en su práctica pedagógica. Vamos a intentar de repente ahora ver un texto. Por ejemplo, ¿qué estrategias podemos aplicar en este texto? Primero, nosotros lo vamos a pedir a nuestros estudiantes que hagan una inspección, ¿sí? Le decimos, observa el texto, le entregamos al estudiante el texto y le pedimos que observen. Y los estudiantes van a decir, sí, pues nosotros le vamos haciendo las preguntas, ¿no? ¿Qué observan? Una imagen, ya, entonces, ¿qué componentes tiene esta imagen? Y cuando le decimos qué componente, te va a decir, wow, tiene dos facetas. Mira, ve, tiene en la parte superior, tiene una característica distinta a la parte inferior, ¿no? Entonces, nosotros le podríamos direccionando de esa manera, entonces decir, pero ¿cómo se relaciona la parte superior con la inferior? ¿No? Entonces ellos van a seguir viendo y van a decir, no, me parece que la parte superior es un monstruo, o es algo sobrenatural, porque imagínense hasta las orejas, ¿no? Entonces, y en la parte inferior es pues algo, una imagen real, común y corriente, pero lo significativo de esto es que está tapado la boca, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo de repente esa observación, le podemos preguntar incluso, ahora fíjate en el texto, ¿no? En el texto que es breve. En esta información verbal, ¿qué es lo que observas, no? Entonces te va a decir, estoy observando que tiene un tamaño diferente a las demás, el tamaño de letra, te van a decir. Y le vas diciendo, ¿por qué crees que estará? Pues esta será de una tipografía diferente a los demás, ¿no? Entonces, es probable que sea el título. Y por ahí algunos estudiantes de repente pero la imagen es más grande, se impone. Entonces empieza ahí ya, de repente lo que ya estamos haciendo toda una inspección y empieza la inferencia. Y de ahí le vamos sumando seguramente, y a partir de esta imagen y esta expresión verbal, ¿de qué tratará el texto? ¿No? Entonces, vamos a ir, seguramente por ahí algunos te van a decir, ya es el bullying. Pero solo el bullying será. ¿Qué te hace pensar que sea el bullying? Y cómo esta información se relaciona con la imagen.
Y por ahí va a decir algunas deducciones seguramente, que la parte inferior pues está simbolizando al agresor y la parte la parte superior, disculpe, la parte superior indica al agresor y la parte inferior de repente el agredido. Pero esta palabra cómplice, y ahora también siendo un poquito más exigente podríamos decir en un solo rostro. Mira, ve, ambos elementos forman un mismo rostro. Podría ser un agresor, podría ser lo mismo que un agredido. Entonces vamos conflictuando así de esa manera, ¿no? Entonces los estudiantes van a ir deduciendo seguramente muchas más informaciones y luego le vamos a ir dando de que por qué esta información, por qué esta imagen o este gráfico, por qué el número telefónico. ¿Cuál habrá sido la intención del autor al incluir estas siglas de algunas entidades? Si nos situamos acá, ¿qué habrá querido decir el autor cuando dice acabar con el bullying comienza en ti? ¿Qué habrá querido decir? O sea, se hace una interpretación tan exigente porque acá no vas a poder subrayar, oiga, elimina, porque acá no tenemos que ir más bien a una inferencia total, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir viendo que en el texto hay muchos elementos, muchos indicios que nos va a ir llevando a la comprensión. Entonces, a partir de todo lo que has observado, seguimos preguntando, ¿de qué tratará el texto? ¿No? Y los chicos es probable que digan, este es un problema del bullying, la problemática del bullying, pero ¿qué más? Porque acá, mira, ve, entonces si nosotros seguimos sumando, ya estamos buscando el tema, ¿y cuál sería la idea principal entonces? ¿Qué dice el texto sobre el problema del bullying? Que esto pues puede ser que si es el bullying o el problema del bullying, la idea principal vamos a ir generalizando, que va a ser pues que el silencio de las personas frente al problema del bullying va a ser pues se va a convertir en cómplice. Entonces, cuando sacamos las conclusiones, vamos a decir que este número telefónico el autor lo ha puesto para decirte que no calles, aquí hay un teléfono y puedes llamar a este teléfono si en caso observas actos de bullying. Además, no temas porque no estás solo, hay entidades que también son parte de ello. Entonces eso es lo que de repente vamos a ir viendo. Entonces, cuando nosotros llegamos más o menos a estas conclusiones, lo vamos a ir relacionando incluso cuando dice que pues el que acaba el bullying ya es un compromiso que empieza en nosotros. Eso también pues ya sería como lo indica, ¿no? Un compromiso de denunciar. Tenemos que denunciar porque si no denunciamos seremos cómplices. Y así sucesivamente vamos a seguir estableciendo las relaciones y vamos a encontrar, pues si preguntamos, ¿no? ¿Por qué se pone la imagen del monstruo en la parte superior? ¿Por qué? ¿No? Entonces de repente porque pues es símbolo o muestra poder, superioridad, ¿no? O porque representa al agresor, o porque es el acosador, o porque pues un poco cuando queremos transmitir qué sensación te crea, va a ser pues de temor, ¿no? Y ahora, ¿por qué el rostro real o donde que está la mano tapándose la boca está en inferior? De repente acá pues va a ser el testigo, o sea, la persona que observa la agresión pero se calla, tiene temor. Entonces es pues la persona que de repente está muy
pasivo, no quiere hacer nada, no interviene, no denuncia, y por ese lado de repente, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos decir aquí? ¿Qué relación hay entre ambas, no? Si nosotros ya habíamos dicho anteriormente, a esto se complementa, es uno solo, entonces podemos ir deduciendo de que el agresor del bullying puede ser incluso el que calla, o sea, no necesariamente el que procede, sino también el que está observando pero calla, es decir, es cómplice. Entonces, en eso podríamos decir pues que ambos elementos se complementan, ¿no? Por eso no es bueno callar, o no se debe callar. Entonces, a partir de todo esto, ¿cuál será el propósito del texto? El propósito del texto va a ser pues convencernos que nosotros debemos denunciar todo acto de bullying, porque si no llegaríamos a ser cómplices. Bueno, pues profesores, luego ya seguro van a ir viendo qué tipo de texto es, qué género, qué formato, y en ello pues van a ir concluyendo pues de que este es un afiche, ¿no? Este es un afiche, pero también dentro de ello hay varios tipos de afiche. En este caso sería un afiche preventivo, y así sucesivamente van a ir transitando con los estudiantes de acuerdo a la intención que tienen de realizar la lectura. Bueno, esta ha sido pues la información que he querido compartir con ustedes para ir mejorando un poco nuestra práctica de docente, mejorando no, de repente incrementando más informaciones, espero que sean prácticas para pues salir fortalecidos y más aún tener aprendizajes significativos con nuestros estudiantes. Bien, eso sería todo. Muchísimas gracias. Programa de formación en servicio Educa Hoy.